Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, os voy a volver a explicar este tema que lo comentamos el otro día en la clase. El tema de finales de torre, sacado del último peón de rey, del número 150. Sabéis que es una revista que se edita aquí en España, que está muy bien. Y bueno, vamos a ver un poco la idea, ¿no? Aquí dice, ¿qué jugarías aquí? ¿Qué te dice la intuición, no? Entonces, aquí el autor del artículo, en este caso, quiero equivocarme ahora, creo que es Diego Alda. Él deconstruye el final, ¿vale? Y lo deconstruye de una forma muy, para mi gusto, muy interesante, muy didáctica. Vamos a verlo, ¿no? Sin dar la solución, se va al siguiente final. Bueno, este es un final muy conocido. Aquí juegan negras y hacen tablas. Requiere una defensa pasiva, ¿no? Esto creo que alguna vez ya lo hemos comentado. No sirve cualquier jugada por parte del negro. O sea, si el negro hace torre A5, por ejemplo, el blanco puede continuar con torre H8 y después como el peón está a punto de coronar, después de torre por A7 viene la enfilada, ¿no? Tras torre H7, rey E6, torre por A7. Si en lugar de este torre A5 jugase algo como torre A2, podríamos seguir con rey B3 y tras torre A1, torre A8 de nuevo. Y ganamos porque estamos otra vez coronando y caso de que coman, hacemos la enfilada de nuevo y ganamos la torre. Nos enfrentamos a un final ganado de rey-torre. Si se le ocurriese hacer algo como rey F6 y salir de esa fila 7, continuaríamos con el jaque con torre F8 y después de rey G7, A8 igual a dama y también estaríamos ganando. Entonces, ¿qué es lo único que puede salvar al negro? Pues la defensa pasiva con rey G7. Tanto el rey en G7 como en H7 está salvo de estos temas tácticos, ¿no? Y aquí continúa con rey C3. Vais a ver cómo va la defensa, ¿no? Tras rey H7, rey B4, rey sigue allí. Y ahora el blanco apoya al peón. Esto es un momento clave. Como apoya al peón, ahora estaría libre su torre. Y eso haría que coronase. El problema cuál es? Que la torre negra está bien situada y desde atrás puede hacer jaques y volver al ataque sobre el peón. No dejan en ningún momento que esta torre, la torre de A8, se libre de la defensa del peón. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este era el más básico. De ahí vamos a ir a algunos secundarios, ¿no? Aquí está haciendo un jaque. Si el negro hiciese rey por H6, continuaríamos con torre H8 y tras rey G7 a 8 igual a dama, el blanco estaría ganando. Entonces, ¿qué es lo único que tiene el negro? Pues la jugada rey H7. Seguimos en una de esas dos casillas que nos serán interesantes. Por más que esté el peón, ¿no? Tras rey G3, torre A2. Perdemos tiempos con la torre, que es totalmente posible. Y cuando el rey blanco apoya al peón, volvemos otra vez a la misma idea. Nuestra torre hace jaque, se aparta, jaque y volvemos. Si aquí cometiésemos el error grave de hacer rey torre C7, bueno, pues vendría un torre H8 jaque y cuando el rey tomara, coronarían dama y sin un final ganado para blancas. Entonces ya sabéis, o ya veis que siempre la idea siempre es que esa torre dé el jaque por detrás y vuelva a atacar al peón. Esto es clave. Veamos otro peón. Hemos probado con el peón de la columna H, ahora con el de la columna G. Evidentemente, si rey por G6, torre G8 y coronamos, ¿vale? Y estaríamos ganando. Pero en este caso no es lo que hacen. La mejor jugada es este rey G7 y estamos en una de esas dos casillas. Tras rey G3, torre A2, el rey se sigue acercando, pero nos es lo de menos. Cuando el rey se pone al lado del peón, torre B2, hacemos jaques por detrás igual que antes. Otra vez, igual que antes, si torre C7, bueno, pues otra vez este jaque, ¿no? Coronan y el blanco tendría una clara ventaja para ganar. Ahora el peón es el de la columna F y ahora veréis que aquí hay un cambio. Aquí el blanco continúa con F4, torre ataca, seguimos con el peón y avanzamos con el peón. Este F6 es una jugada muy buena. Vamos a ver todas las ideas que hay. Si aquí rey por F6, pues torre F8, rey E7 y A8 igual a dama. Alguien dirá, hombre, pero si en vez de rey E7 va a G7, ¿qué pasa? Bueno, pues igual.
coronamos. Después de F6 también podría ser posible rey F7. Bueno, no comerse al peón. Pero vendría torre H8. Y tras torre por A7, torre. Y ganaríamos la torre y sería mate. Y otra opción es este rey H7, ¿no? Manteniéndose, lo dijimos, pero el problema es que el peón sube y no tiene una forma satisfactoria de pararlo, ¿no? Porque el siguiente estará coronando. Y si la torre se aparta para evitar que ese peón corone, igual lo coronaremos, es que no tienen forma, ¿no? Aquí hacen este torre por F6 y el blanco continúa con torre B8. Si aquí hiciesen, y sería posible, torre G8, tras rey por G8, A8 igual a dama, es un final ganado, pero es un poco difícil de ganar, es un poco técnico, o bastante técnico. Lo podéis mirar, tenemos vídeos explicativos de este mismo final en el canal. Pero ya sabéis que, bueno, que no se gana tan rápido ni tan fácil. ¿Vale? Hay buenas defensas y uno se puede equivocar. Es más claro hacer un tranquilo torre B8 y estamos amenazando coronar, ¿no? Y de hecho, hagan lo que hagan, en la siguiente coronamos. Y es mucho más fácil ganar un final de rey y torre que un final de rey y dama contra rey y torre. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora aquí hay un peón por cada bando. Claro, el blanco tiene el peón de F que es ganador, pero el negro le ofrece un cambio de columna, de alguna forma, si lo captura. Entonces el blanco rechaza la oferta y hace la jugada de F4. Cuando la torre va a defender, F5, no se puede apartar de ahí. Si hiciese torre por F5, serviría un tranquilo, pues bueno, tranquilo no, torre G8, rey por G8 y A8 igual a dama. Este sería más difícil de ganar, pero bueno, como igual que antes, con un torre B8 sería suficiente para conseguir coronar y ganar, ¿no? Porque además el rey blanco está bien situado. Después de este F5 juegan la torre a A6 y seguimos con la misma idea, ¿no? Con este F6 es totalmente ganador. El rey no puede tomar, ya veis, si recordáis las opciones de antes, pues entenderéis que si come el rey pierde, si va a F7 pierde, si la torre se lo come pierde, si el rey se mete en H7 pierde, si el rey subiese pierde, o sea, es que no tiene opción. Hagan lo que hagan, estarán perdidos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí el blanco tiene dos peones contra uno del negro. Y vamos a ver que en este caso, al no haber ningún peón de NF, pues estos son tablas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo puede proponerse, ¿no? Si vamos a intentar molestar a la torre, intentar de alguna forma generar alguna cosita por aquí, ya vemos que la torre simplemente tiene que ir haciendo jaques y volver a la defensa. Y no tienen forma, no hay un progreso posible. Tanto si el rey intenta ir a defender el peón, como si intenta ir a efectuar aquí una mayoría de 2 contra 1, no tiene forma de ganar, ¿eh? Como habéis podido ver. Aquí, dos peones bloqueados. La cuestión se empieza a llenar de matices, ¿no? Aquí lo que juega el negro es esta torre y vamos a ver varias ideas, ¿no? Bueno, la principal, el rey mata en G5 y sabemos que esto es tabla, ¿no? Después de rey G7 esto es tabla porque es el peón de G. ¿Qué pasaría si aquí hiciesen algo como torre 8? Ahora veréis que hay otra idea sumada que es muy interesante y que nos sirve también para este tipo de finales, ¿no? Torre A6, la torre se tapa y cuando se come el peón hacemos el doble. Vale, esto estaría muy bien. El problema es dónde están los peones y que no sirve, no tiene la oposición ni no puede empujar con el hombro el blanco, ¿no? Entonces, tras rey G7, rey E6, rey G6, el blanco intenta hacer algo, pero por más que sí que se come al peón, el negro gana la posición y son tablas. Veamos a un otro. Es un poco distinto, otra vez. Otra vez el peón de F. Entonces aquí el blanco inicia esta maniobra, ¿no? Con rey F2, se mueve. La única forma del blanco de salir del corte es amenazar a la torre, ganándole ese tiempo además, ¿no? Entonces la torre se mueve y el blanco empieza a avanzar.
Después de este rey E5, evidentemente, si rey E6 vendría torre A5 defendiendo al peón, pero después de este rey E5 pone la torre y ahora se produce la posición de Zugban. Esto es muy importante. Es un eje en el ajedrez el tema de los tiempos y de ahí se destila la idea del Zugban. Sabéis que el Zugban es básicamente el momento en que yo consigo una posición en la cual si el adversario juega pierde. Entonces esto es clave, ¿no? Porque significa un dominio de los tiempos del ajedrez interiorizados y asimilados muy grande, ¿no? Tras rey H7, rey F6 y vuelven a hacer otro Zugban. Porque hagan lo que hagan, pierden. Aquí proponen, claro, si rey H6, torre H8, evidentemente. Y si hacen algo como torre A4, pues rey por F5. ¿Por qué es Zugban? Porque en este caso el rey negro no puede moverse. Si se mueve, ya hemos visto que es mate. Y la torre está defendiendo a la vez a este peón y esto. Entonces, si se mueve de la columna, esta se aparta y corona. Y si se queda en la columna, pues como habéis visto, el peón de F5 se pierde y ya sabéis que es un peón, ¿no? Como ha pasado, como acabamos de ver hace un momento, con torre 4. Después de rey por F5, este peón de por sí ya consigue ganar. Vamos a ver otro ejemplo. Otra posición muy interesante. Ahora vamos a ver que hay un recurso que sí sirve. Y aquí este recurso es este torre de 8, ¿no? Sacrificamos el peón de A. Torre jaque, torre de 6, torre por y torre 8. Si aquí en lugar de comerse al peón hicieran torre A1, pues bueno, pues podría hablar tranquilo torre de 7 y tras rey H6, rey por F6 y aquí yo creo que el blanco estaría ganando, ¿no? Porque tiene dos peones, está el de F y lo tiene muy bien. Es una posición generada, son posiciones preparadas para enseñar, ¿no? Tras torre por, ahora hemos conseguido el doble y ahora hay una diferencia respecto a la posición aquella que enseñábamos antes, ¿no? Si hacen rey H6, vamos a ver qué pasa en caso de rey F7. Tenemos la jugada rey D6 y tras rey F8, rey E6, rey G7, rey E7, rey H6. No sé si rey H6, ¿no? Yo creo que aquí lo ideal para el negro, en este caso, a mi modo de ver, claro, normalmente sería intentar aguantar y cuando comieran ganan la oposición. O sea, si hacen esta, después de rey por F6, doy aquí. ¿Cuál es el problema? Que es que el peón está en quinta. Y entonces es complicado porque, ¿veis? Tras rey E6, si el rey mantiene la oposición, F6, y el problema es que cuando venimos, F7 y corona la siguiente, ¿no? Yo creo que se ve bastante claro. Entonces, por eso intentan hacerlo por el otro lado, ¿no? Pero no les sirve, ¿veis? Porque ganamos el peón antes. Esto con rey H6. Pues otra, rey por D7, juegan este rey H6. Y ahora aquí otra vez una serie de jugadas, ¿no? Básicamente aquí hablábamos de las casillas conjugadas. Y esto quiere decir que el último en llegar a una de esas casillas es el que gana. Y esto es lo que demuestra que el blanco, ¿no? Y vamos a ver el por qué. Aquí el blanco, por ejemplo, tiene esta línea con rey de 6, gana una posición a distancia, lo cual es interesante. Tras rey H5, rey E7, y tras rey G5, porque fuerza a que vaya a esa casilla, vemos que estas son las dos casillas conjugadas. Pues claro, el negro tiene que llegar antes, en este caso, porque no puede defender al peón de otra manera. Tras rey G5, rey E6, y el blanco está ganando porque el negro está en Zugban. Se va a mover, me voy a comer el peón y conseguiré coronar. ¿Qué hacen la jugada rey E7? Que es un poquito más rápida, pues la pongo primera. Se juega rey G5, caso de rey G7, pues vendría un rey E6 y estaría en Zugban porque se tendría que, una vez se mueva me comerá el peón, ¿no? O sea, aunque yo mueva aquí me comerá el peón y ya veis que en esta posición también gana el blanco. Tras rey G5, rey E6 y el negro no puede defender a ese peón.
Vamos a ver un poquito más de finales de torres. En esta posición, el negro ataca al rey blanco. Y aquí tenemos otra idea, ¿no? El ataque lateral. Tras torre a6, rey e7, torre a1, torre d8, intenta hacer el tema del doble. El problema es que tras torre por a7, torre d7, si comieran, podría ser beneficioso para el blanco, pero el negro tiene la jugada torre a6 y ya da una igualdad, ¿no? No hay más. No es necesario cambiar torres si no se quiere, en este caso. Y más si no hacemos un jaque, ¿no? Veamos este otro ejemplo, muy parecido a los demás. Aquí el negro hace la jugada torre a4 defendiendo al peón y tras rey f5, rey h7, rey g5, rey g7, seguimos a nuestros 15, rey g4, rey h7, torre f8, la torre ataca al peón y básicamente intenta cambiar un peón por otro, pero el problema es que tras torre por a7, torre por f4, rey g7, esto es unas tablas, ¿no? Porque llegamos a una posición donde el negro tiene la posición ideal para su defensiva, ¿no? Al rey delante del peón, entendemos delante en su columna o una de las dos columnas adyacentes, y la torre está en el lado largo. Y esto es suficiente para ganar, es una posición muy conocida y sencillo de pararlo, ¿no? O relativamente sencillo. Aquí tenemos otra posición, ya veis que ha cambiado las columnas de los peones. Tras rey c5 amenazando al peón, torre a2. ¿Y qué pasa? Rey por e5. Ahora el rey negro le pilla muy lejos, no puede desde donde está defender nada. Si hiciesen este torre a5 defendiendo al peón, pues rey b6 tranquilamente. Y ahora el rey está defendiendo al peón de a7, ganando un tiempo sobre la torre. Cuando la torre se mueve, torre b8, y por más que quieran, yo voy a conseguir coronar la dama, ¿no? Y se gana. Otra posición cada vez más complicado, esto poquito a poco va complicándolo, es muy interesante esto que hace Diego Alda, este articulista de peón de rey. Hace esta jugada, ¿no? Propone esta jugada, este G6, una jugada muy buena, con la idea de que le quede un peón que no esté, o sea, que esté, no esté en DF para allá, o sea, que no esté en una de estas tres columnas, ¿no? Y esté pasado, y esto es importante, ¿no? Entonces aquí, si rey por G6, pues continuamos con torre G8. Bueno, los temas tácticos del principio siguen estando, ¿no? Tras rey H7, A8 igual a dama, ¿no? Si después de G6, torre por G6, que es otra idea, pues torre B8 y tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? En este caso. Entonces aquí con F por G6 tendríamos la jugada E6 y tras torre por E6 aquí tenemos dos opciones, ¿no? Básicamente la mejor es torre B8, la más sencilla. También es verdad que, y ya lo hemos comentado antes, un torre G8, rey por A8 igual a dama, es más difícil de ganar, pero eso no significa que no se pueda ganar. Es un recurso más, hay que entender que si lo podemos evitar en este tipo de finales, mejor. Para facilitarnos la vida. A menos que tengamos una técnica buenísima y digamos, mira, yo quiero demostrar que todo esto lo conozco. A un otro ejercicio, ahora cada vez más complicado, ahora hay un 3 para 2 en el flanco de rey, y el blanco juega este F3, a lo que el negro continúa con torre A1. Las negras tienen dos planes defensivos, ¿no? Uno es dar jaques al rey blanco para que se aleje del flanco de rey y que los peones negros no tengan bloqueador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los peones negros pueden llegar a estar pasados. Si quiere hacer algo el blanco, necesita que entregar algo aquí y eso va a generar peones pasados para el adversario. Si el rey blanco lo echa a la torre, pues al final, bueno, no podrá defenderlos, no podrá bloquearlos. Y el otro tema es permitir al rey blanco quedarse como bloqueador, obteniendo contrajuego con jaques cuando los peones coronen. Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo puede continuar? Pues, a ver un momento. Aquí, ¿cómo podría continuar? Hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto desde torre A3, torre A1. Otra idea, o sea, una otra forma de continuar podría ser un torre A3, ¿vale? Esto dependiendo de cómo uno se plantee, ¿no? De defender tras G4, H por G4, F por F4. Si hacen F por G4 lleva tablas. Sabéis que es necesario para este tipo de finales el peón de la columna F, para si se tiene intención de ganar. Si aquí el negro intenta hacer un G3, pues continúa con rey G2
Y una vez entregamos ese peón, ya tenemos el peón pasado, que es lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, y es ganador, ¿no? Es ganador para el blanco. Entonces este G3, el negro en este caso no es muy bueno. Rey H7 es mejor. H5, G por H5. Ahora parece que ese peón está pasado, pero claro, el negro también tiene sus peones. Y ahora nos disponemos a hacer los jaques, ¿no? Con nuestros peones y la torre. Y ese peón coronará. Si, hombre, si hiciesen algo como torre H2 tras rey G4, pues torre A2. Y bueno, hay una igualdad, ¿no? Cierta tendencia a las tablas. Tras rey H3 y G2, amenazando coronar, rey H2, a H3, este F7, y aquí, bueno, ponemos la torre, ¿no? Estamos amenazando coronar. Si el rey se come al peón, pues nosotros hacemos G1 igual a dama, y por más que es verdad que el blanco utiliza la torre del jaque, gana un tiempo, pero tendríamos este dama G8. Y tras dama F6. Y bueno, el negro está mejor, está ganando, ¿no? Entonces esto no es... Este rey por H3 no es muy buena idea. ¿Qué sugiere? Pues este torre H8 primero, ¿no? Cuando, evidentemente, si toma, pues coronamos dama. Y aquí, tras rey G6, como muy buena jugada, torre G8, rey por F7, A8 igual a dama, torre H1, apartamos, corona dama, el rey se aparta, y aquí habría igualdad. Una igualdad loquísima, ¿no? Porque es compleja, pero igualdad a fin de cuentas, ¿no? Si nos comen la torre, comemos la otra torre, y si, bueno, dependiendo de los hacks que nos hicieran, pues también buscaremos el qué hacer. Este final es complejo. Esto con la idea esta de torre H8, esto lo hemos visto. Dejadme que vaya un poquito para atrás. Bueno, y esto lo hemos mirado a las dos líneas. Estas son las líneas, ¿no? Pero aquí hace la jugada torre A1, que es la otra idea. Básicamente el rey se aparta, torre A2, rey H3, seguimos con los jaques intentando echarlo, molestamos al peón, F4, torre A2. Bueno, si aquí hiciesen algo como rey H7, perdiendo el tiempo, ¿no? Rey G2, rey F3, torre A3, rey G7 y habría igualdad. Tras F4, pues torre A2, es otra opción. Y tras G4, torre A3. Si aquí hicieran algo como H por G4 es una muy mala jugada, porque tras rey por, rey H7, H5, G por H5, rey por, y el peón de F está coronando, ¿no? Llegaríamos otra vez a uno de aquellos finales donde los peones de F nos servían también. Hay que ir con mucho cuidado con el peón de F en este sentido, ¿no? Torre A3, rey G2, H por G4. Aquí torre A2 sería interesante. Y tras rey F3, torre A3, rey 2, torre A2, rey D3, torre A3, el rey seguiría acercando y ahora comeríamos con el peón. Y si nos hicieran algo como H5 en este momento, pues tendríamos la jugada, bueno, con G por H5 de hecho estaríamos ganando, aunque el autor dice que la jugada G3 también tiene una ligera ventaja para el negro, ¿no? Es decir, según el módulo con G por H5 también se tiene muy, muy clara ventaja. Pues eso, G3, ¿no? Esto con la idea de torre A2. Tras rey G2, H por G4, está ese peón. Aquí hay que entender otra vez lo mismo, ¿no? H5, G por H5, F5, H4 y ahora F6. Y ahora aquí el blanco encuentra una jugada muy buena. En este caso, antes no servía, pero ahora sí, que es la jugada rey F7, ya entenderéis, ¿no? Si hiciesen rey H7 es muy mala jugada, porque tras F7 H3, rey H2, torre A2, rey G3, torre G2, rey H4 o rey F4 y H2. Y aquí, bueno, varias opciones, ¿no? Pero principalmente se pueden plantear hacer la jugada torre H8, tras lo cual puede no comer, y es un poco lo problemático, ¿no? Si nos hacen rey G6 y aquí, pues, complicado, ¿no? Habría una igualdad. Opción de torre H6 y tras rey por F7, rey G5, torre A2,
torre por H2, torre A5, rey por G4 y tras rey G7, bueno, evidentemente si aquí rey E6, torre H6, rey D7 y torre H8 y estarían ganando, ¿no? Porque coronarían. O sea que hay que cuidado siempre, ¿no? Tras rey por G4, rey G7 y aquí, bueno, habría habría igualdad básicamente, ¿no? Porque la defensa sostiene un poco todo. Esto con la idea de torre por H6. Torre H6, perdón, jaque. Y también estaría la otra idea de coronar un caballo, ¿no? Tras lo cual el rey viene, el caballo viene. Este torre por H2 y torre por A7. Y el blanco tiene una ligera ventaja. Entre difícil e imposible, ¿no? Entre muy difícil e imposible de ganar. Pero bueno, digamos que tiene una ligera ventaja. Básicamente porque el caballo nos puede funcionar. Pero claro, hay un peón pasado. Torre y caballo contra torre no es fácil que gane, porque en cualquier momento, o sea, en cualquier situación posible que se pueda cambiar torres, el negro conseguirá tablas, ¿no? Entonces es complicado de ganarlo. Tras F6, como os he dicho, la mejor es este rey F7, que antes no servía, pero ahora sí. Vais a ver por qué. Tras torre H8, amenaza que si nos comemos al peón de A7 nos hace la enfilada, está la jugada H3. Y tras rey H2, torre A2, rey G3, H2, y tras torre por H2, torre A3. Aquí, caso de torre A4 sería mala porque estaría torre H8. Y tras torre por A7, torre H7, perderíamos la torre, ¿no? Y estarían las negras perdidas. Tras torre por H2, torre A3, jaque, rey por G4, rey por F6 y torre H7. Y con rey E6, digamos que aquí hay una igualdad y se acaba en tablas, ¿no? Es un final que bien jugado por los dos bandos es tablas, ¿no? Este es el final, lo recuerdo, ¿no? Bien jugado por los dos bandos es tablas, pero hay que jugarlo, porque hay muchas posibilidades de equivocarse. Aún tiraremos un poquito para atrás con esta idea, ¿no? Aquí el blanco, sabiendo algunas de las cosas que habíamos visto, si os fijáis respecto al anterior, estaba así y son tablas, pero aquí vais a ver la diferencia, ¿no? Y la diferencia aquí, evidentemente, no juega H4 porque sería mala, ¿no? Porque iríamos un poco a la misma idea de antes, sabiendo que son tablas. Entonces, ¿qué hace en lugar de eso? Pues hace la jugada H3. Y es una muy buena jugada, vamos a entender por qué, ¿no? Esto es va persiguiendo patrones continuamente y esquemas. Aquí se hace G5 y el rey comienza a pasar con rey F1. La opción de rey F3, que más de uno lo pensará, oye, ¿por qué no lo centralizamos, no? Más directamente. Seguiría con H5 y aquí, bueno, un par de opciones, ¿no? Principalmente. Sin rey E4, G4, H por G4, H por G4. Y aquí hay varias cosas, varias formas de equivocarse. Caso de F4 sería muy mala, porque tras G por F3, rey por F3 y sin tablas porque el peón es el peón de G. Tras rey F5, torre por, y otra vez teníamos con el peón de G. Y tras la última, este rey F4, que sería otra idea, pues otra vez torre por F2 es la misma idea, ¿no? El problema es que el blanco va a tener el peón de G y eso sabemos que son tablas. Entonces hay que ir con cuidadito, cuidadito. Con rey E3, en este caso sería la menos mala, y tras torre A4 nos dejan cortados. Torre E8, torre por A7, torre E4, va por el peón y torre A3. Y aquí otra vez varias ideas. Caso de rey D4, pues rey F6, tras torre por, viene esta torre y se pierde la torre blanca, ¿no? Rey F4 sería otra idea. Y el problema es que bueno, tiene torre F3 y tras rey por G4, torre por F2 y estos son tablas, ¿no? Porque vamos con rey y peón, rey torre y peón contra rey y torre, donde el rey está muy bien colocado, que al final es la pieza que más cuesta colocar, y la torre está en el lado, se puede colocar en cualquier momento en el lado largo, ¿no? Y la opción mejor es este rey E2, amenazamos al peón. Y bueno, esta es la mejor opción. Se está amenazando o nos vamos a comer al peón. Rey, torre y dos peones contra rey y torre. Es un final muy técnico. Con una buena defensa es muy difícil de ganar, pero se puede ganar. Se puede, si viéramos aquí, pues se puede ganar. Sí.
Aquí hemos visto con torre A4. Si hace la idea con rey H7, continúa con torre F8. Y tras torre por A7, rey F4. Bueno, por más que el blanco tiene algo de ventaja, la realidad es que, bueno, tampoco es tan fácil de ganar esto. Pero sí, el blanco tiene ventaja. Un poquito más esto con toda la idea de rey F3. Aquí optan por rey F1, vais a entender la idea enseguida. Perdón, nos faltaría otra cosa. Hemos visto que tras rey F3, aquí hemos optado por la idea de rey E4, pero también está la otra idea con G4, que es una cosa que también quería ver. Aquí en caso de H por G4, rey por, y el negro tiene que ir con mucho cuidado porque el blanco de hecho está ganando, ¿no? En cualquier momento ahora H3 eliminará al peón de G y con el peón de F lo tendrá ganado. Es un esquema que hemos visto al principio de todo. Si G4 también podría alguien plantearse torre A3, ¿no? Hacer este jaque, tras rey E4, H por G4, H por G4, torre A2 y tenían tendencia a unas tablas, ¿no? Hay cierta igualdad porque vamos otra vez a las mismas ideas de antes. Este G4 no es tampoco lo más ideal si se quiere ganar, aunque encierra ideas ganadoras, ¿no? Tras rey F1, H5 y ahora viene esta jugada, este F3, muy buena jugada. Vamos a ver otras ideas que hay dentro de esto. Por ejemplo, con F4 es una mala jugada porque tras H4, caso de G por, ¿vale? Y serían tablas. Y tras F5, que es la otra idea, consiguiendo el peón de F, que es lo que quiere el blanco al fin de cuentas, torre A1, rey G2, torre A2, rey se aparta, torre aquí, toma el peón y ese peón pasado en la sexta fila, bueno, en la sexta fila del negro, un G, es muy poderoso, ¿no? Y tanto como para que acaben siendo tablas. Otra idea después de H5, pues que nos hicieran G4. Bueno, aquí es otra idea, ¿no? Habría que mirar la jugada H4, que bueno, da ventaja a las blancas. H por G4, H por G4, rey H7, F3, rey G7, rey E1. Ahora el rey se acerca a la torre. La torre se aparta, el rey la sigue hostigando. Se coloca el rey para avanzar. Defiende al peón, la torre tiene que hacer jaque por detrás. Ahora el rey se acerca a los otros peones. Bueno, no le interesa que se coman a su peón de F, ¿no? Entonces, con la ganancia del tiempo, ¿no? Entonces el rey se mete en D4, pero torre A3 y el blanco no tiene forma de ganar. Entonces la jugada G4 tampoco es buena. Y aún veríamos una jugada como rey A1, interesante, ¿no? G4, H por, rey D1. Va a intentar avanzar con su rey para dar la vuelta, rey H7, rey C1. Bueno, vamos a ver que es distinto. Va a amenazar a la torre, empieza a virar, va hacia el peón y ahora se propone ese cambio, ¿no? Tras torre por A7, rey F4 y el negro poco puede hacer para que ganemos el peón de G4. Digamos que están ganando, ¿no? Por más que ya dijimos que es un final complicado. Por eso aquí tenemos rey A1, tiramos para atrás, se hizo rey F1, H5, F3 como hemos comentado, torre A1 jaque, rey E2, torre A2, 3. Hostigan al rey, pero el rey se va directamente hacia la torre, torre A1 y ahora juega este H4 una vez gana el tiempo. Si hiciesen F4 sería un error porque estaría la jugada H4 muy buena, ¿no? El blanco no debe comer en G, no debe comer. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí, bueno, por lo que hemos visto antes, yo os lo repaso. Si el blanco come aquí, el negro se carga el peón de F y son tablas. Y si el blanco avanza este peón, pasa este peón. Y bueno, ya veis que este peón pasado es fuerte también y contrarresta un poco la acción del adversario. ¿Qué más? Hemos hecho que coma al de H4, que avance el de F5 y evidentemente si este toma,
Pues lo mismo, pero es que además se tenía una tendencia muy fuerte a tablas porque los peones de G y de H no van a conseguir nada en este caso, ¿no? Es muy difícil conseguir nada. Por eso este H4 es tan buena jugada. G por y tras G por H4 tenemos otra vez aquel maravilloso peón de F que sé que nos ayuda a ganar. Bueno, aquí habéis visto la diferencia y vamos a ver el último ejemplo y recuperamos esta idea, ¿no? La idea de Carlsen, esta posición que es la que primero hemos visto, ¿no? Entre la partida entre Carlsen y Anand en el Memorial Gasimov, y donde aquí vamos a ver cómo se juega técnicamente este final. Es un pelín más complejo, pero no deja de ser un pasito para atrás respecto a los patrones que hemos visto, ¿no? Aquí Carlsen hace esta jugada, este rey H2, que es una jugada maravillosa, ¿no? Descentraliza al rey, hace lo contrario, pero es que está siguiendo esos esquemas y vamos a ver el por qué, ¿no? Si hiciese algo como rey F3, el problema es que tras D4, aquí está viniendo un tipo de simplificación un poco adecuada para el blanco, ¿no? Caso de rey E2, pues con D por E3, F por E3 y H5, y aquí esa ventaja del blanco no se puede hacer efectiva de ninguna manera y son tablas, ¿no? Es con D por E3. Si nos hicieran la jugada de 3 sería muy mala, esto es verdad, porque con rey de 2, torre a 2, rey por D3, torre por, y torre B8 conseguiríamos, ¿no? O intentaríamos ganar. Torre a 2, porque el peón no estaba en séptima, si no sería imposible. Torre B6, aquí torre A8 es un fiasco, ¿no? Total, porque nos comen el peón y no tenemos forma, y el negro va a conseguir incluso ganar, porque sus peones tiene esa mayoría en el flanco de rey que le pueden ser muy útiles. Pero bueno, tras torre A2, torre B6, jaque, defiende al peón y tras rey G7, rey C4, acerca a su rey a la defensa. Torre B4 y ahora estamos amenazando colocar al rey en B4, defender al peón y hacer y parar la acción de la torre, ¿no? Entonces, bueno, este rey F3, hombre, si D3 es muy mala, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Esto con rey F3, también deberíamos analizar la jugada A7, ¿vale? Que es la que mucha gente tiene en la mente. No es una que hay que tener muchas veces prisa por hacer, pero bueno, en algún momento hay que hacerla. El problema es que viene D4 y tras torre D8, torre por A7, torre por D4, tanto torre por como E por D4 son tablas, ¿vale? Estamos llegando a un final con torres, con masas de peones enfrentadas, donde solo hay un peón de más por un bando. Esto, por más que se quiera mirar de otra manera, son unas tablas fuertísimas. Hay que jugarlo como todo, ¿no? Pero por eso este rey H2 es una buena alternativa. Y vamos a ver por qué, ¿no? H5, A7, ahora sí es mejor jugada. Y torre A2. Bueno, si aquí hicieran algo como H4, podríamos seguir con rey G3. Y tras torre A2, rey G2, H por G3, rey por G3, nos interesa el peón de F que esté en F. Tras torre A3, F3, no nos pueden comer alegremente al nuestro peón porque si no haríamos torre B8. O sea, si aquí se les fuera la olla y nos dijeran esto, pues nosotros podríamos tranquilamente coronar a la siguiente. ¿No? Yo creo que queda claro esto. Aparte de torre A2, si H por G3, en este caso, rey por G3 no sería buena, porque estaría la jugada de 4 y eso daría unas tablas. Sin embargo, sí que serviría ahora este F por G3. Y vemos aquí un poco dibujadas todas las ideas que hay, ¿no? La cuestión será capturar al peón de D5, deshacernos de él, conseguir avanzar o intentar avanzar al de la columna E. Nuestro rey blanco tiene que ir avanzando o puede ir avanzando, intentar atacar al peón de F y el peón de H también adelantarse, ¿no? Bueno, ahora es muy abstracto, no se entiende muy bien, pero bueno, básicamente el ataque estaría viniendo y sería exitoso, ¿no? Sería exitoso. Sí. Aquí, por ejemplo, hay una línea posible, ¿vale? De módulo, torre A4, rey G1, torre. Es como avanzar los peones, el rey viene. Por más que las negras van a hacer una muy buena defensa, ¿no? Aunque lo haga un poco al toque, no la dejo pensar mucho a la máquina.
El rey se acerca a la torre y a partir de ahí va girando y va a atacar por otro lado. El rey ya se ha comido el peón. Lo siguiente será penetrar como pueda, por ejemplo, con este peón, ¿no? La torre viene por aquí. Esta jugada es muy buena. Rey G7, el rey no puede comerse al peón de ninguna manera, porque si no haremos jaque y coronaríamos. Y ahora ya tienen la idea de torre G8 y tras rey por A8 igual a dama. Bueno, aunque es un final más difícil, aquí el recurso está muy vivo porque hay muchos peones. Ya veis la idea, ¿no? Aquí sí, torre A2, H4, rey F5, F3, muy buena jugada, y tras torre A1, G3, y la idea es que el rey se coloque en G2 y se acerque por el otro lado de toda la vuelta y consiga ventaja, sobre todo intentar conversar el peón de D5, ¿no? Pues bueno, hasta aquí la explicación. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco larga, pero lo podéis ir partiendo por trozos y viendo. Nos vemos en el siguiente vídeo.